Gloria a Dios, Padre Cristo, hermanos. Le damos las gracias primeramente a Dios por este tiempo, amén, que nos permite y también pues la bienvenida a cada uno de los que se va a conectar hoy en esta tarde. Para nosotros, hermanos, es un privilegio poder llegar hasta sus hogares. Estamos en un tiempo donde todavía no nos podemos reunir en la iglesia, pero estamos también en un tiempo donde a través de la tecnología podamos llegar hasta su hogar. Amén. Hoy en esta tarde, hermanos, quisiera hacerles saber alguna necesidad aparte de las que ya hay entre el pueblo de Dios. Es una necesidad un poquito más, pues un poquito más de, digamos, de atención y con, como dice la palabra de Dios, atenderla un poquito más con más diligencia. ¿Amén? Así es de que le voy a hacer saber esta necesidad que hay. Tenemos una necesidad en una persona, hermano, que algún día estuvo por ahí con nosotros en la iglesia allá por la Market. Es una persona muy conocida, nuestra hermana Esther Campos Olivares. Es una amiga muy, muy cercana y pues acaba de suceder algunos días para atrás una tragedia ahí en su familia. La señora se llama María López y pues tenía un hijo que tuvo pues digamos algún problema y pues le dio un paro cardíaco y falleció, hermano. Entonces ahorita, en primer lugar, esta familia, hermano, la familia Torres López, está necesitando más que algo material, nuestras oraciones. Así es de que antes de empezar la enseñanza vamos a hacer una oración, hermano, por esta familia, por María López y para que pues el Señor, hermano, fortalezca a esta familia. Y pues este joven que falleció se llamaba Rodolfo López, un joven, lo miré en una foto muy, muy, muy jovencito todavía. Es una tragedia muy difícil, hermano, muy triste. Y hablé un poquito yo con la señora y pues le hice saber que íbamos a estar orando por su familia para que Dios envíe fortaleza a ella como mamá, al papá del joven, los hermanos y pues en general a toda la familia, hermano, que Dios fortalezca a esta familia Torres López, amén. Y también aquí tengo yo el número, hermano, de la señora María. Lo voy a dar al principio y lo voy a dar también al final de la enseñanza. Ese número, hermano, se los voy a dar yo porque le hice saber yo a la señora María que les iba a comunicar yo a ustedes y pues alguien más que escuche por este medio. Es una necesidad que están pasando ellos ahorita. Están recolectando el dinero que están cobrando para sepultar a su hijo. Entonces es una cantidad bastante grande. Si alguien de los que está mirando, alguno de los hermanos sabe de algún lugar o alguien que le pueda ayudar también a la señora María, a lo mejor, no sé si ya fue al consulado o alguien que haya pasado alguna necesidad y sepa quién le puede ayudar, también puede llamarle y proporcionarle algún tipo de ayuda. Y ya por lo que nosotros podamos aportar, hermano, a ayudarle a la señora, pues va a ser una bendición para ella. Entonces el número de la señora María, hermano, es el área 209-773-6631. ¿Amén? Es 209-773-6631. Y yo el día de mañana voy a estar llevándole algo que voy a entregarle. No sé si alguno de los hermanos
quiera aportar algo para esta causa, puede llamarme a mí o puede traérmelo aquí en la casa. Yo mañana lo voy a llevar, tal vez por ahí en la tarde, se lo voy a llevar a la señora y pues que sea de bendición para esa necesidad que hay. Amén. Vamos a hacer esta oración, hermano, ahí en su casa. Le pido que nos unamos en oración por esta familia y que Dios, hermano, fortalezca a esta familia, que Dios envíe esas fuerzas que son difíciles. Es difícil, hermano, este tiempo, son tiempos de angustia, tiempos muy difíciles, pero nosotros sabemos, hermano, que al Dios que nosotros le servimos, ese Dios nos puede ayudar y puede escuchar nuestra oración para que Él envíe esa fortaleza a esa familia. Amén. Así es de que vamos a orar pidiéndole al Señor que bendiga a esa familia, a María López y su familia. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias. Primeramente, Señor amado, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Hay dificultades en nuestra vida, Señor, hay necesidades. En esta hora, Padre, nos estamos uniendo, Señor, mis hermanos y yo, Padre, sus casas de mis hermanos y mi casa, nos estamos uniendo hoy en esta tarde para pedirte, Señor, que tú bendigas a esta familia, Señor, a María López, Señor, y a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos de este joven, Padre, que tú envíes esa fortaleza, Señor Jesucristo, a sus corazones. Solamente tú puedes ayudarnos en estos tiempos difíciles. Solamente tu mano, Señor, poderosa puede levantar el ánimo, Señor, de aquellos que estamos en necesidad en esta hora. Padre, tomamos esta necesidad como nuestra, Señor, sabiendo, Padre, que la pérdida de este jovencito, Señor, de esta mamá, de esta familia, Señor, ha devastado, Señor, la familia. Están en un dolor muy, muy grande, muy tremendo, pero sabemos, Señor, que tú tienes el poder, Señor, y en ti está el querer como el hacer, y que nosotros confiamos plenamente de que tú en esta tarde, Señor, en esta hora, en este mismo momento que estamos orando, Señor, tú vas a enviar, amado Dios, fortaleza a esta familia, a esta madre, Señor, a este padre, a estos hermanos, Señor. Si tenía hermanos, bendícelos grandemente. Sé tú con esta familia, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre amado, que fortalezcas grandemente y que tú envíes el consuelo que ellos necesitan en este momento, Padre. Y de otra manera, Señor, también permítenos unirnos y podemos ser una bendición para esta familia. En lo económico, Señor, con lo que podamos ser partícipes de esta bendición, Padre, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que tú bendigas mis labios, que tú bendigas a mis hermanos, que hoy en esta tarde, Padre, esta palabra sea de grande bendición para nuestras vidas, Señor Jesucristo. Bendice al pastor, a su esposa, bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, a todo aquel que se va a conectar, aquel que está en necesidad, Señor, aquel que está enfermo, aquel, Señor amado, bendito Dios, que quizás está preocupado. Que tú, Padre Celestial, nos ayudes, Señor Jesucristo, a entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos la honra, la gloria y toda la alabanza sean para ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios bendiga, hermano, a esta familia y el Señor conforte sus corazones. Amén. Verdaderamente sabemos que son tiempos pues, muy difíciles, pero Dios, hermano, va a tener pendiente de doña Mari, que el Señor siga ahí fortaleciendo esta familia. Amén. Así de que, hermano, pues sin perder más tiempo, vamos a ir a lo que Dios tiene para nosotros hoy en esta tarde, hermano. Tenemos una enseñanza pues muy hermosa, hermano, muy edificante. Yo sé que posiblemente esta enseñanza la hemos escuchado más de alguna vez, pero quiero decirle, hermano, que yo he estado, me ha tocado en algunas ocasiones compartir
parte de esta enseñanza. Y cada vez que nosotros, hermanos, nos involucramos un poquito más en escudriñar la Biblia, incluso vamos a escudriñar temas que ya vimos en algún tiempo. Y la palabra de Dios, hermano, tiene ese extra, tiene esa parte rica que nosotros muchas de las veces nos toca dar un tema y pensamos que ya es todo lo que tiene esa palabra, pero hay una profundidad, hermano, bien tremenda en la palabra de Dios, porque entre más nosotros, hermano, le buscamos a la palabra de Dios, entre más escudriñamos, hay más bendición de parte de Dios. Amén. Así de que yo sé que todas las personas que hemos compartido algo de Dios nos hemos dado cuenta de esto, hermano. Un versículo, hermano, puede dar cientos y cientos de predicaciones, de enseñanzas, un puro versículo. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia, hermano, la palabra de Dios es una fuente inagotable, es algo que no se agota, hermano, es algo que no puede parar. Únicamente el punto es de que muchas de las veces no tenemos en abundancia nosotros porque no buscamos, no tenemos muchas de las veces que compartir porque no nos involucramos, no buscamos escudriñar la palabra de Dios. Entonces hay mucho, hermano, hay mucho que hablar de Dios, hay muchas cosas que hablar de Dios. ¿Amén? Entonces en esta tarde, hermano, el tema de esta tarde se llama así, en manera de pregunta. Y dice así, dice, ¿cómo vencer al mundo? Y usted y yo diríamos, bueno, pues está difícil, porque a nivel personal, hermano, a nivel personal, Dios te ha llamado a ti y a mí, nos ha llamado para nosotros vencer, para nosotros ser vencedores. Y cuando yo le pongo ese título, hermano, a esa enseñanza, cómo vencer al mundo, se escucharía como que nosotros estamos aquí, hermano, para terminar con todas las cosas que existen, hablando del pecado, hablando de la injusticia, hablando de las cosas que van en contra de la naturaleza de Dios. Yo creo que usted y yo, hermano, usted y yo tenemos en nuestro corazón, hay el deseo de si pudiéramos hacer algo para arreglar el mundo, para que la gente buscara a Dios, para que la gente se acercara a Dios. Hablo generalmente, hablando del mundo entero. Entonces yo creo que usted y yo como hijos de Dios, ese sería nuestro anhelo, mirar al mundo, mirar a toda la gente, hermano, sin importar las razas, las lenguas, postradas y reconociendo que dependemos de Dios y que Dios, el creador de todas las cosas, es el que nosotros debemos honrarle, debemos buscarle. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos. Hoy en este día usted y yo abrimos nuestros ojos y lo primero que le aseguro que lo que hicimos, hermano, es darle gracias a Dios por un día más de vida. Entonces hay mucha gente, hermano, que ya no está con nosotros, ya no lo miramos, ya no existe por una u otra razón y no tiene la oportunidad de darle gracias a Dios. Pero usted y yo sí tenemos la oportunidad de darle gracias a Dios, sí tenemos la oportunidad de hacernos unos vencedores y de vencer el mundo. Ahora vamos a mirar seis, digamos, lo voy a poner de esta manera, 6 pasos para vencer al mundo. Y de qué manera lo vamos a vencer, o con qué lo vamos a vencer. ¿Por qué? Porque usted y yo somos personas frágiles, somos personas que tenemos un poder limitado, somos personas que venimos a este mundo con un propósito, pero muchas de las veces usted y yo no conocemos el propósito. ¿Por qué? Porque ignoramos el propósito, porque el propósito de nuestra vida, de usted y de mí, está en la Biblia. Usted y yo venimos aquí con un propósito. Dios nos trajo a este mundo, ¿para qué? Para vivir en este mundo
pero para que nosotros venciéramos al mundo y no el mundo venciera a nosotros. En otras palabras, el Señor Jesucristo, hermano, en una ocasión dijo a sus discípulos, hablando con ellos, les dijo, bueno, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Le estaba hablando a un término muy elevado a los discípulos. Hey, ustedes son seres humanos, aunque me miran a mí en un término a semejanza de ustedes, con los miembros que tienen ustedes, que me canso, mi cuerpo físico se cansa, que tengo hambre, que tengo sed, que tengo que dormir. Pero le dice el Señor, hermano, le dice, yo no soy de este mundo, vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Entonces, aunque Él estaba declarando esas cosas, no se las dijo para que ellos dijeran, oh, pues somos de este mundo, pues no hay ningún tipo de solución. Pero más adelante el Señor Jesucristo les enseña y les dice, aunque ustedes están en este mundo, caminan en este mundo, muchas de las veces tropiezan en este mundo muchas de las veces me van a fallar, muchas de las veces no van a tener la fe que deben de tener, muchas de las veces no van a tener la confianza que yo estoy buscando en usted, pero quiero hacerles saber algo. Ese algo que quiero hacerles saber es que ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces esta palabra, hermano, los lleva, el Señor Jesucristo los quiere transportar a otro nivel a los discípulos y entender que ellos entendieran que estaban caminando en esta tierra, que vivían con gente pecadora, que caminaban entre personas que no amaban a Dios, entre personas que no les interesaba pecar delante de Dios, personas que no tenían ni la mínima intención de ayudar a su prójimo, de hacer bien por su prójimo. Pero el Señor, hermano, les está hablando de esta manera para que los discípulos, hermano, reaccionaran y miraran que ellos estaban aquí ciertamente, pero ya no pertenecían aquí, que nomás iban a estar por un tiempo que Dios tiene para cada ser humano, y después ir nosotros a ese lugar donde Dios nos está esperando, ¿ok? Entonces, la enseñanza, hermano, cómo vencer al mundo. ¿Cómo vas a vencer al mundo? ¿De qué manera o con qué? El hermano Efraín hace ratito decía que nosotros tenemos armas para ser vencedores. ¿No? En otras palabras, Dios nos ha dotado, nosotros nos ha dado la sabiduría, nos ha dado el entendimiento para utilizarlas, pero de la manera, hermano, de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ciertamente aquí está un error muy grande, hermano, de la iglesia. Y no digo, no me refiero en términos generales. ¿Por qué? Porque no toda la iglesia está en el mismo nivel espiritual. Entonces, me refiero a la iglesia, ¿por qué, hermano? Porque en la iglesia es donde nosotros, los cristianos, hemos llegado a este camino que Dios nos ha trazado. Dios nos ha conquistado nuestro corazón y nos ha traído a su camino. Pero muchas de las veces, hermano, nosotros no sabemos por qué no podemos adquirir confianza delante de Dios. Muchas de las veces no sabemos por qué nuestra fe es voluble, por qué muchas de las veces confiamos en Dios, por qué otras veces no podemos confiar, y por qué una de las veces recibimos de Dios y por qué otras de las veces parece como que Dios no nos escuchara. Entonces, aquí no estamos peleando, hermano, en este mundo, no estamos peleando, no estamos haciendo una guerra en contra de Dios, sino que Dios nos está ayudando a pelear una batalla, a pelear una guerra a nivel personal. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, a nivel personal, primeramente nosotros que somos hombres terrenales, hablando físicamente, vivimos en un cuerpo que
que fue hecho del polvo y de la tierra, un cuerpo natural, donde muchas de las veces nuestros sentimientos, hermanos, nos han llegado a traicionar. Nuestra carne muchas de las veces ha estado en contra de lo demandado por Dios, porque muchas de las veces usted y yo nos hemos mirado, hermano, que vamos en contra de la naturaleza de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Muchas de las veces, hermanos, Dios nos enseña y nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y allí usted y yo, hermano, muchas de las veces estamos fallando a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque amar a Dios sobre todas las cosas, eso significa que una persona que tiene a Dios en primer lugar, verdaderamente ha alcanzado una etapa, hablando de la fe, que posiblemente otras personas no la hayan alcanzado. Entonces, ¿dónde miramos la diferencia? No podemos mirar a una persona que está ahorita pasando por un momento difícil y que a lo mejor está con temor, a lo mejor tiene mucho miedo, a lo mejor hay mucha inseguridad de la persona, mucha incertidumbre, desconfianza sobre las cosas que puede estar pasando. Y precisamente usted a nivel personal, ¿por qué? Porque usted no puede creer por alguien. O sea, su fe de usted, hermano, su fe de usted y mi fe no la va a poder manifestar alguien más ante Dios. Dios está esperando, hermano, que usted y yo manifestemos la fe en Él, hacia Él. ¿Por qué? Porque la fe en cada persona, o más bien dicho, la confianza que debemos de tener cada persona hacia Dios, tiene que ser a un nivel personal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el hermano allá que está pasando alguna necesidad, no va a ser la misma que yo estoy pasando. Entonces, el hermano está pasando por alguna necesidad y él es el primero que tiene que depositar una confianza en Dios. Y a nivel personal nos hemos dado cuenta que muchas de las veces, hermano, hemos tenido temor o hemos tenido desconfianza cuando Dios está esperando que yo y usted no temamos, sino que confiemos en Él, o que nuestra confianza sea en Él. Entonces, ¿cómo podemos vencer al mundo? Es la pregunta. ¿Cómo voy a vencer el mundo? ¿O qué cosas está hablando el hermano Miguel que hay en el mundo? Porque en el mundo existen muchas cosas que quisiéramos vencer. Ahora, te voy a decir algunas de ellas están en el mundo y nosotros las practicamos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mí. Yo era una persona que era adicta al alcohol, era una persona que era adicta al cigarro y a muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios nos enseña que estas cosas, o ninguna de estas cosas, ningún vicio, ninguna adicción proviene de Dios, sino del mundo. O sea, el mundo, hermano, nos está ofreciendo cosas para destruir nuestro cuerpo, para destruir el templo donde Dios quiere morar. Ahora, cuando yo vine al camino de Dios, hermano, a través de la palabra de Dios aprendí que los borrachos no iban a entrar al reino de los cielos. Entonces, yo tuve que hacer una decisión. ¿Por qué? Porque yo dije, ok, o sigo en las cosas del mundo, o sigo tomando, o sigo fumando, o sigo con mis vicios, con mis adicciones, o sigo el camino de Dios. Y fue una lucha, hermano, fue una pelea tremenda. ¿Por qué? Porque cuando yo vine al camino de Dios, hermano, en los primeros meses, en las primeras semanas, yo decidí no tomar más vino, ni fumar más cigarro, ni otras cosas.
que no le puedo decir porque son vergonzosas, pero cuando yo entraba a una tienda, hermano, cuando yo entraba a un lugar, a una tienda donde había alcohol, en los primeros tiempos, para mí, hermano, era una sensación, era una lucha que había dentro de mí, era algo con lo que yo estaba peleando. ¿Por qué? Porque mi carne me incitaba y me decía, mira, ahí hay lo que a ti te gusta, ahí hay con lo que tú te sentías bien. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, tú ya prometiste alejarte de esto. Tú ya dijiste que esto no lo querías más en tu vida. Tú ya reconociste que esto va en contra de la naturaleza de Dios. Tú ya prometiste a Dios servirle y dejar todas estas cosas. Entonces, ahora yo me doy cuenta, hermano, que principalmente usted y yo nos tenemos que vencer a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos en este mundo. Este mundo es pasajero. La palabra de Dios dice que es pasajero. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice la palabra, hermano, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ay, hermano, ahí hay una bendición tremenda, dice, permanece para siempre. Entonces aquí hay algo muy, muy importante que aprender, porque el mundo, hermano, el mundo que no ha recibido a Cristo como su Salvador, cree tener fe, cree tener el reino de Dios ganado, cree que va a entrar en la presencia de Dios, cree que va a estar con Dios. Pero la palabra de Dios enseña algo bien diferente a lo que muchas de las veces creemos. Entonces, para mucha gente, hermano, vencer al mundo es fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque la gente religiosa, la gente que tiene una religión y no una relación con Dios, pues obviamente va a decir, oh, pues ¿sabes qué? No, yo no le hago mal a nadie, no le robo a nadie, no le he quitado la vida a nadie. Yo trabajo, compro las cosas que yo necesito con mi trabajo, no tengo ningún problema. Entonces, en otras palabras, soy una persona buena y tengo el cielo ganado. Pero no, el cielo no se gana con tus obras, el cielo se gana de la manera que dijo el hermano Efraín en su enseñanza. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que, en otras palabras, tiene que recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Él es el único que nos puede salvar de este mundo. Él es el único que nos puede dar la sabiduría, el entendimiento, la fuerza, la fortaleza. ¿Para qué? Para vencer a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo, hermano, tiene muchas cosas que todavía a muchos cristianos los atrae. Y a muchos cristianos el mundo ha logrado, hermano, alejarlos del camino de Dios, del camino de santidad, del camino de verdad. Los ha alejado, hermano, ¿de qué? De la misma presencia de Dios. El mundo, hermano, es tan engañoso que si usted y yo no ponemos en la mano de Dios y le pedimos ayuda a Dios, usted y yo por nuestras propias fuerzas no vamos a vencer nada. Algunas personas han venido al camino de Dios, hermano, y han dejado de tomar vino, de tomar alcohol por ciertos días, ciertas semanas, ciertos meses. Pero después, hermano, el mundo los empieza otra vez a envolver, los empieza otra vez a atraer, los empieza de una manera, hermano, a conquistar. Y esas personas vuelven a caer en lo mismo, a caer en el alcohol, a caer en las drogas, a caer en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en las malas palabras, en todo lo que se llama pecado, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo trabaja a favor del enemigo. Y ciertamente usted y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el fin con el que Dios nos trajo a este mundo? Dios nos trajo para vencer al mundo, no para que el mundo nos venza a nosotros. ¿Y cuál es la victoria de nosotros? ¿Cómo vamos a vencer al mundo? Ahorita vamos a mirar más para abajo.
El primer punto que le quiero decir, hermano, para que usted mire si es una persona, si usted y yo somos una de las personas que está cimentada, que está fundada en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque posiblemente usted vino al camino de Dios, pero no conoce el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para vencer toda tentación, para vencer toda lucha, para vencer toda prueba? No conoce el fundamento, no conoce las armas que Dios le está dando a su pueblo. Y pues ciertamente, pues estamos yendo a una iglesia. Pues sí, pero todo lo que pasa por tus ojos, todo lo que pasa por tu mente, todo lo que haces te está venciendo. Todo lo que tú practicas va en contra de las cosas de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces eso significa, hermano, que eres una persona que no ha alcanzado el estándar que Dios tiene para cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel particular. La fe, hermano, la fe es una arma muy poderosa. Esa es la fe, hermano. Esa es la victoria del cristiano, la fe. La palabra de Dios, hermano, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y puede ser que usted o yo digamos, pero pues yo tengo fe, yo le pido a Dios, yo oro a Dios, yo confío en Dios. Pero ¿qué es exactamente pedirle a Dios? ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué es exactamente confiar en Dios? O sea, confiar en Dios, es decir, yo confío en Dios, o en qué momento nos damos cuenta de que sí confiamos en Dios. ¿En qué momento nos damos cuenta de que sí tenemos fe? ¿En qué momento nos damos cuenta de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir de parte de Dios porque lo estamos declarando con fe, lo estamos pidiendo con fe? Entonces esa es nuestra confianza. La palabra de Dios dice que nuestra confianza es aquella que tenemos, hermano, que tenemos la certeza, que tenemos la convicción de que Dios nos va a escuchar lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque tiene que haber mucho como tú y yo se lo pedimos. Sí, tiene que haber mucho. ¿Por qué? Porque nuestra boca puede declarar muchas cosas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Nuestra boca puede decir, yo tengo fe en Dios, pero a lo mejor tu corazón está lleno de dudas. ¿Será que si le pido a Dios me lo va a dar? ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios me va a escuchar? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios va a atender a mis súplicas? Tiene que haber mucho en tu corazón. Entonces la fe, hermano, la confianza no está en nuestros labios, no está en nuestra boca, no está aquí. La fe tiene que tener un fundamento. Y el fundamento, hermano, el fundamento es que nosotros sabemos que le servimos a un Dios que no miente. Ahora, dijera usted y yo, hermano, dijéramos, ¿por qué en veces dudamos de Dios? Y usted hemos escuchado y muchas de las veces hemos leído, hermano, que Dios no es hombre para mentir. En otras palabras, hermano, nosotros sabemos que lo que Dios promete o lo que Dios dice, Dios lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo va a cumplir. Si usted y yo sabemos que Dios es así, preguntémonos por qué muchas de las veces usted y yo, hermano, dudamos de Dios. Porque muchas de las veces, hermano, tenemos temor ante las situaciones que vivimos. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? ¿Qué nos quiere hablar Dios a nuestro corazón? Que posiblemente, hermano, no hemos fundado nuestra fe. No hemos fundado nuestras convicciones en el fundamento de Dios. Y venimos al camino de Dios, pero sin conocer la fe, sin conocer quién es Dios. Entonces, cuando una persona, hermano, cuando una persona no conoce a alguien, no puede tenerle confianza. Esa persona le va a tener confianza a aquella persona hasta que la conoce, hasta que sabe su testimonio, cómo es, cómo actúa,
qué piensa, qué hace. Todo esto, hermano, cuando nosotros no conocemos a Dios verdaderamente, ni quién es Dios, ni cómo es Dios, ni para qué Dios nos trajo, ni para qué Dios nos tiene en este camino, entonces vamos a tener, hermano, dudas. Vamos a desconfiar de Dios. En el momento donde nosotros tenemos que tener fe, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios de la Biblia, no lo conocemos, no sabemos quién es Él. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Mire, el primer punto que quiero decirle, hermano, la fe tiene que tener un fundamento. El llamado, hermano, de Abraham, el llamado de Abraham fue de esta manera. Dice que Abraham escuchó la voz de Dios y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que Abraham no dudó. Abraham no dijo, ¿quién será? No, yo no voy a escuchar esa voz, no miro a nadie. ¿Cómo voy a seguir una voz? Esa es la fe, hermano. Esa es la fe con fundamento. Así como escuchó la voz Abraham de Dios y le creyó sin haberlo mirado, ese es un fundamento, hermano, sólido de la fe. El segundo punto, hermano, fe es creerle a Dios. ¿De qué manera yo y usted estamos creyendo a Dios? Esa es fe, creerle a Dios. En el libro de Génesis capítulo 17, verso 1 al 8, hermano, Dios dice a Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Esa es una fe, hermano. Esa es una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Abraham caminó confiando en Dios. La tercera parte, hermano, dice así: fe es obedecer a Dios. Y usted lo va a encontrar en el libro de Génesis capítulo 22, verso 1 al 10. Cuando Dios prueba a Abraham. Fe es obedecer a Dios. Si ustedes y yo decimos que tenemos fe delante de Dios, pero no lo obedecemos, hermano, entonces no es fe. ¿Por qué? Porque nuestro padre Abraham, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve a tal lugar y quiero que tú entregues a tu hijo en sacrificio. La palabra de Dios nos dice que ciertamente sí la pasó mal Abraham, pero él obedeció a esa voz de Dios. Entonces, la obediencia, hermano, es parte del fundamento. ¿Amén? La cuarta parte, fe es honrar a Dios. Génesis 35, verso 1 al 7. Allí nos habla, hermano, cuando Jacob honra a Dios en Betel. En Betel hace un pacto, Jacob con Dios, y dice, ciertamente ha mirado a Dios, ciertamente miró a Dios, y hizo un pacto con Dios ahí. La parte 5, hermano, dice, fe es ser fiel a Dios. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 39 de Génesis, verso 1 al 9, donde José, hermano, fue fiel. Usted y yo conocemos esa historia, nomás se la estoy narrando para que usted y yo miremos qué es tener fe. ¿Qué es tener fe? Confiar en Dios, obedecer a Dios, ser fiel a Dios. Eso significa que yo y usted tenemos fe. Si nosotros no podemos ser fieles, si nosotros no podemos obedecer a Dios, si nosotros no podemos confiar en Dios, entonces significa, hermano, que no tenemos fe. Entonces, la parte en contexto, la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios deben de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted y yo nos acercamos a Dios con fe, hermano, plenamente tengamos la seguridad de que vamos a encontrar en Dios su gracia, vamos a encontrar en Dios su misericordia, vamos a encontrar en Dios su favor. Amén. La parte 6, hermano. La fe es saber esperar en Dios. Éxodo 15, 22 al 27, cuando Moisés, hermano,
salió con el pueblo de Israel y Moisés, dice que el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés. En contra de Moisés, aún sus hermanos, Aarón y María, empezaron a murmurar en contra de él. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos dice que en cuanto más hablaba el pueblo de Moisés, en cuanto más lo criticaban, en cuanto más decían mal de él, la palabra de Dios nos enseña y dice que él abogaba más por el pueblo. Que él le decía, Señor, es tu pueblo, mira, no los vayas a destruir, no hagas eso, porque ¿qué van a decir los pueblos? Los sacó para matarlos en el desierto. No, Señor, ¿sabes qué? Mira, darles otra oportunidad. Allí Moisés, hermano, andaba abogando por un pueblo rebelde, por un pueblo, hermano, que estaba siempre hablando mal de él, cuando Moisés siempre estaba buscando lo mejor para el pueblo, los animaba. Moisés era una persona que la palabra lo pone como el más manso de la tierra, una persona, hermano, con un carácter que muchas de las veces yo y usted abusamos de las personas con ese tipo de carácter. Muchas de las veces, hermano, tiene que venir alguien a nosotros y nos tiene que hablar fuerte. Nos tiene que decir, hermano, ponte las pilas, hermano, mira, busca a Dios. ¿Qué estás haciendo? No, hombre, ven, busca la presencia de Dios. Busca a conectarte, a escuchar la palabra. Hay veces que Dios te tiene que mandar a alguien, hermano, que te ponga tus cachetadas para ver si así despertamos. Porque muchas de las veces, hermano, no reaccionamos con aquella persona que, hermano, busca a Dios. Mira, Dios es bueno. Mira, ¿qué te ha hecho Dios para que te hayas alejado? No, hermano, a veces Dios tiene que mandar vara, tiene que mandar a una persona para que nos dé una buena exhortada y reaccionemos. ¿Saben por qué muchas de las veces viene esta gente, hermano, nosotros? Porque nos mira destruidos, nos mira acabados, nos mira que el mundo, hermano, nos está pisoteando. Que ya no somos las personas que éramos antes en el servicio a Dios. Que ya no buscamos a Dios. Y la gente mira eso, hermano, cuando tú y yo nos dejamos vencer por el mundo nos pisotea. El mundo, hermano, se ríe de nosotros. El mundo, hermano, se burla de nosotros como hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos ha vencido a muchos cristianos el mundo después de haber conocido la gloria de Dios, hermano. Los ha vencido una vez más. Y eso no tiene que pasar, hermanos, no tiene que pasar entre el pueblo de Dios. Usted y yo, hermano, venimos al camino de Dios y Dios nos trajo para vencer al mundo. A lo mejor no voy a poder vencer el pecado que usted comete. A lo mejor yo no voy a vencer el pecado de aquel alcohólico, de aquel adúltero. No lo voy a poder vencer. ¿Por qué? Porque yo pasé por eso y vencí en mi persona. Aquella persona alcohólica tiene que vencer. Tiene que vencer al mundo. Tiene que vencer esa adicción. Porque esa adicción proviene del mundo. Esa adicción proviene del mundo y lo está, hermano, menguando. ¿Por qué? Porque lo quiere destruir. Lo quiere sacar, hermano, del carril. Lo quiere sacar de la verdad. Entonces, usted y yo, hermano, no somos, dice la palabra de Dios, no somos de los que retrocedemos. En otras palabras, hermano, quiero decirle, Dios no nos trajo a su camino para que el mundo ande haciendo lo que quiera con nosotros. Dios nos trajo, hermano, a este camino precioso para que usted y yo, hermano, venzamos. Van a venir luchas, van a venir pruebas a nuestra vida y eso es parte del mundo, pero usted y yo las tenemos que vencer. Ahora fíjese, le voy a leer una cita bíblica que está en el libro 1 de Juan capítulo 5 verso 4. Si usted quiere ir allí, 1 de Juan capítulo 5 verso 4. Y dice así, hermano. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No sé, hermano, si usted y yo alcanzamos a entender esta palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo.
¿Cuál es la victoria, hermano, que ha vencido al mundo? Dice, nuestra fe. ¿Cómo vamos a poder vencer al mundo, hermano? Con fe, teniendo fe. Entonces, aquí el versículo 4, hermano, empieza a hablar de algo muy importante, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Se acuerda que hace un momento, hermano, le estaba diciendo que muchas de las veces hay muchas personas que vienen al camino de Dios, no se interesan en el propósito de Dios, hermano, hasta qué profundidad Dios quiere entrar a sus vidas, a sus corazones, y viven una vida artificial, hermano, una vida en la hipocresía, una vida en lo natural. No se preocupan o no llegamos a preocuparnos de vivir una vida íntima con Dios, hablando en términos espirituales, una vida espiritual cercana a Dios. Entonces, mucha gente está así, hermano, en las iglesias, viviendo una vida natural. ¿Por qué? Porque piensan que van a la iglesia, ya salen de la iglesia, ya cumplieron con él a la iglesia y ya todo está bien. Pero ese no es el punto. El punto, hermano, aquí importante, dice aquí la palabra, dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Algo muy, muy, muy importante. Mire, hermano, en la ocasión aquella cuando se le acerca Nicodemo a Jesús, le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor Jesucristo, en vez de decirle, oh, gracias porque pues te das cuenta de las cosas que yo hago, el Señor Jesucristo no, hermano, el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver, perdón. Y luego le vuelve a decir, hermano, y le dice el Señor, de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea que muchas de las veces, hermano, para nosotros los seres humanos el nacer de nuevo como que no es tan importante. La palabra de Dios, hermano, dice que había un juez y ese juez era malo, hermano, y había una viuda que estaba tocando a su puerta. Y la viuda, hermano, tocó tanto que enfadó al rey. Y el rey dijo, en su maldad, dijo, bueno, voy a salir y voy a ayudar a esta mujer. Dice, ¿para qué? Para que me deje de molestar. Entonces el Señor Jesucristo dijo, bueno, si Él hizo estas cosas y yo soy un Dios bueno, yo soy un Dios que está ahí escuchando para cuando alguien venga y toque la puerta, para cuando alguien de nosotros, hermanos, venga y le diga, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que en mi vida natural, en mi vida de manera como hombre, con estos pensamientos humanos, carnales, no voy a poder vencer absolutamente nada. Y yo sé que la palabra de Dios, la palabra tuya dice que necesitamos tener el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder vencer al mundo. Entonces cuando nosotros vamos, hermano, cuando nosotros tocamos la puerta de Dios, cuando empezamos a clamarle a Dios y decirle, Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu Espíritu Santo. Si tu Espíritu Santo no está en mi vida, yo no voy a poder vencer en ninguna área de mi vida. No voy a poder vencer ninguna mala actitud, no voy a poder vencer mi carácter, no voy a poder vencer mis adicciones, mis tentaciones, no voy a poder vencer mis luchas, mis pruebas, no voy a poder vencer nada, hermano. Por eso es tan importante que si usted y yo, hermano, estamos siendo vencidos por el mundo, es una alerta que Dios nos está mandando y nos está diciendo, hijo, tienes que nacer de nuevo. Y el nacimiento no te lo va a dar, hermano, no te lo va a dar el bautismo en el agua. El nacimiento te lo va a dar el bautismo en el Espíritu Santo. Cosa que ningún ser humano tiene el poder de dar, más que Dios. Y eso va a depender de cómo Dios mira tu corazón. ¿Cuál es el anhelo que tú tienes en tu corazón
para ser lleno de su presencia, para que Él gobierne tu vida y para que tú seas un vencedor. ¿Por qué? Porque cuando Dios, hermano, llene del Espíritu Santo a una persona, la fe de aquella persona va a ser grande. La confianza de aquella persona va a ser grande. Entonces sí vamos a poder decir, hermano, confiadamente, mi vida está escondida en Dios. Mi vida la tiene Dios, mi vida la tiene el Señor, mi vida está en las manos de Dios. Toda mi vida depende de Dios. Pero ¿sabes hasta cuándo vamos a poder decir eso? Hasta que tú y yo hayamos nacido de nuevo. Lo que leímos en el libro de Primera de Juan, hermano, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú y yo no hemos nacido de Dios, hermano, todo lo que valga enfrente de nosotros nos va a vencer. Todo lo que esté enfrente de nosotros nos va a preocupar. Todo lo que esté enfrente de nosotros nos va a intimidar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos viviendo una vida artificial, una vida natural, una vida que pensamos que confiamos en Dios, pero no es así. No es así. Ahora, yo no vengo a decirte aquí que estás perdido, que yo sí tengo fe y que tú no tienes fe. No, yo creo que la palabra de Dios tanto te está hablando a ti como me está hablando a mí. ¿Por qué? Porque hemos pasado momentos difíciles y como que nuestra confianza no ha sido la que debe de ser delante de Dios. Entonces no podemos engañar a Dios, hermano. Dios no puede ser burlado. Dios ha mirado que nos ha faltado fe en ocasiones. Dios ha mirado que no hemos confiado plenamente en Dios en muchas ocasiones. Pero la pregunta es si Dios se ha agradado de estas ocasiones. La respuesta es no. Porque la palabra de Dios enseña, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si tú y yo pasamos una necesidad y la pasamos por la misericordia de Dios, pero Dios nos miró faltos de fe, entonces no lo estamos agradando. No estamos teniendo a Dios contento. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, bueno, si mi hijo le faltó la fe en esta cosita, ¿qué será así? Si le permito pasar una cosa más grande, ¿qué será de esta persona? ¿Qué será de este varón? ¿Qué será de esta mujer? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, cuando nos damos cuenta de que somos personas de fe, cuando vienen las cosas. Mire, muchas de las veces usted y yo, hermano, miramos el acto aquel de Pedro, cuando el Señor, hermano, le dijo, hey, ven. Y le dijo el apóstol Pedro, hermano, le dijo, si tú eres Señor, manda que yo vaya a ti. Nosotros miramos que Pedro dio algunos pasitos y se hundió. Y nosotros podemos decir, tú y yo podemos decir, Pedro, no hombre, Pedro caminó con el Señor, Pedro anduvo en las enseñanzas del Señor, no hombre, Pedro tenía enfrente al Señor. ¿Por qué dudó Pedro? ¿Por qué dudó? Ahí nos damos cuenta, hermano, nos damos cuenta que Pedro andaba con el Señor, pero Pedro todavía no era una persona nueva. Todavía Pedro no era una persona que había nacido del Espíritu. Era una persona, hermano, que vivía términos como muchas de las veces vivimos en las ocasiones que no confiamos en Dios. Por eso es que le faltó fe a Pedro. Y nosotros podemos mirar también por ejemplo, a Tomás. Tomás fue una persona que caminó mucho tiempo con el Señor Jesucristo y anduvo con Él, escuchaba las predicaciones, escuchaba o miraba, Tomás, hermano, miraba cómo Dios levantaba a aquellas personas muertas, cómo sanaba a los ciegos, a los sordos. Y resulta que cuando el Señor Jesucristo resucita, uno de los más incrédulos, hermano, pues fue Tomás. Y digo, bueno, si yo no miro el costado del Señor y no miro los ojos en su mano, no voy a creer. Eso nos vuelve a demostrar, hermano, que Tomás era una persona también que todavía no había nacido de nuevo. Después miramos a Pedro también. El Señor Jesucristo, hermano, Pedro le dijo, ¿sabes qué? Hasta la muerte
hasta la muerte. Yo doy la vida por ti, Señor. Y el Señor Jesucristo sabía que todavía le faltaba el nacimiento para ser una persona firme en sus palabras. Por eso el Señor, hermano, le dijo: hey, Pedro, ¿sabes qué era? Antes de que cante el gallo 3 veces, dice, ya me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Cuando pasó eso, allí sí se dio cuenta Pedro que estaba en un gran problema. Y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque él pensaba o él creía, hermano, que ya estaba listo, que él podía enfrentar las cosas que venían, las luchas y las pruebas que le iban a venir. Pero ahí es donde Pedro, hermano, se dio cuenta que le era necesario, hermano, como dice el libro de Juan, nos es necesario nacer de nuevo. Si tú y yo no hemos nacido de nuevo, hermano, va a ser difícil que venzamos las cosas que hay en el mundo, las cosas que nos acechan, las cosas que nos quieren destruir. Amén. Y por último, hermano, vamos a leer el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 8, verso 22. Ahí vamos a parar. Y dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Verso 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Fíjese el acto, hermano, fíjese el acto que vivieron ellos. Los discípulos, como le dije hace rato, estaban caminando con el Señor Jesucristo. Ellos caminaron, ellos escucharon sus enseñanzas, ellos miraron sus milagros. Entonces, obviamente el Señor Jesucristo no estaba dormido. El Señor Jesucristo estaba en un punto, cerrando sus ojos, porque Él sabía lo que se iba a levantar, y Él quería mirar, hermano, quería mirar en qué estado, o más bien quería, hermano, que ellos se dieran cuenta que, aunque muchas de las veces nosotros decimos que caminamos con Jesús, que caminamos con Jesús y que Él camina con nosotros, pero muchas de las veces, hermano, Dios permite cosas en nuestra vida. Dios permite, hermano, que se levanten tempestades en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros pensemos que Él está dormido, para que nosotros pensemos que Él se ha olvidado de nosotros. Él, hermano, permite para que yo y usted miremos que en medio de esas necesidades, que en medio de esos problemas, Él está ahí con nosotros. Entonces sus discípulos, hermanos, se espantaron porque miraron que las olas empezaron a entrar al barco y dijeron: bueno, aquí nos vamos a morir todos, y hasta el Señor Jesucristo. Entonces el temor, hermano, el temor los invadió, y se les olvidó a los discípulos de que con ellos estaba en la barca el mismo Dios. Entonces lo que quiero decirle, hermano, es que aquí nos damos cuenta de que muchas de las veces usted y yo, en los momentos más difíciles, que no le quiero decir que es fácil, no es fácil, hermano, confiar. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque fallamos delante de Dios, porque somos débiles cuando vivimos en un término carnal, cuando no hemos nacido, cuando no somos nuevas criaturas, cuando el poder de Dios no está en nosotros. Todo nos vence, todo nos preocupa, todo nos aflige. No confiamos en Dios, hermano. Lo que pedimos a Dios lo dudamos. Y eso es lo que está diciendo Dios, hermano, en este tiempo a muchos de nosotros. Quizás a usted y a mí nos está diciendo Dios: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe que hemos declarado muchas veces? ¿Dónde está esa fe que vence al mundo? Nosotros, hermano, por naturaleza,
nosotros mismos no vamos a poder vencer absolutamente ningún problema del que existe acá en el mundo. Si no hay fe en nosotros, si nosotros no vivimos una vida cercana a Dios y Dios no nos hace nacer de nuevo, pues vamos a ser personas que en momentos vamos a confiar y en los momentos difíciles pues nuestra confianza va a fallar. Así es de que la fe, hermano, es muy importante. Esa es la parte, hermano. Cuando usted y yo hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. Y esta es nuestra victoria, dice la palabra de Dios. Nuestra fe. Entonces una persona, un cristiano con fe, hermano, una fe firme, una fe fundada en Dios, es una persona vencedora. Es una persona que el mundo no tiene ni parte ni suerte con la persona, porque es una persona que está firme, hermano, en lo que ha creído, en lo que ha recibido, a Dios que le está sirviendo. Y es una persona, hermano, que el mundo no puede vencerlo. No nos puede vencer si nosotros estamos en ese término. ¿Ven? Nosotros ya conocemos muchas historias, hermano, de la fe reales. Nos habla la palabra de Dios también en algunas de las enseñanzas que Dios tuvo con sus discípulos. Miramos también una mujer, hermano, que esa mujer dice que el Señor iba pasando y la mujer empezó a gritar, hermano, empezó a gritar y decir, Señor, Señor, Hijo de David. Y la gente, hermano, los discípulos aún quisieron callarla, pero dice que ella gritaba más. Gritaba más, dice que ella, hermano, se postró. O fíjense muchas de las veces por qué yo y usted no recibimos la bendición de Dios, porque no sabemos humillarnos y no nos queremos postrar delante del Señor, hermano, a reconocer que, ¿sabe qué? Que Él está lleno de bendiciones. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, pero muchas de las veces no las recibimos porque no está como las pedimos. A veces no pedimos bien. Y esta mujer, hermano, le dijo el Señor, ¿sabes qué, mujer? Pues mira, las bendiciones que yo traigo son para mi pueblo, no te las puedo dar a ti. Entonces la mujer, hermano, humillada, dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo sé, pero aún los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces el Señor, hermano, se sorprende tanto y dice, oh mujer, grande es tu fe. Pues nomás fíjese, hermano, cómo nosotros, si nosotros alcanzamos a entender esa parte, cómo nosotros podemos llegar a tocar el corazón de Dios. Y esto quiere decir, hermano, que esa mujer vino y se postró humillada delante de Dios. Entonces, en contexto de la palabra, en contexto de esto, hermano, dice la palabra así. Dice que cuando tú y yo, hermano, venimos delante de la presencia de Dios humillados, dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así es como venía esta mujer, hermano. Por eso le dijo a esta mujer, por eso le dijo a aquella mujer del flujo de sangre, oh mujer, grande es tu fe. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, hermano, las enfermedades son de este mundo. ¿Y cómo vamos a vencer aún las enfermedades de este mundo? ¿A través de qué? De nuestra fe. O sea que Dios quiere decir, oh, ¿sabes qué, mijo? Grande es tu fe. Mira, he mirado cómo te has humillado ante esa necesidad. Eso es lo que yo quiero. Está diciendo Dios, eso es lo que yo quiero de mi pueblo, que sepan que depende de mí. Que sepa mi pueblo que sin mí no van a poder hacer nada, no van a poder vencer al mundo. Pero quiero decirle algo importante, hermano, que Dios, hermano, está siempre a nuestro favor, pero ciertamente sí está queriendo mirar, hermano, fe en su pueblo, está queriendo mirar confianza en su pueblo. Vamos a pasar momentos difíciles, pero que nuestra fe, hermano, no desfallezca. Vamos a mantenernos fieles y firmes hasta que el Señor, hermano, decida
Y mientras tanto, pues hay que seguir orando unos por los otros. Ya conocemos las necesidades que hay. Le voy a volver a repetir, hermano, la familia que está en necesidad, a María López, y el teléfono es 209-773-6631. Y le voy a decir la razón por la que se lo doy, hermano, es para que si usted quiere hablarle y pues darle algunas palabras o hablarle para ponerse de acuerdo si usted puede llevarle algo a su casa. Y si no, pues si gusta comunicarse conmigo, yo mañana, primeramente Dios, voy a llevarle algo, alguna ayuda, y pues ya lo podemos juntar. Yo puedo llevárselo si usted gusta, y si no, pues comuníquese usted con ella y ahí se ponen de acuerdo. Si alguien más sabe de alguien que pueda ayudar a la señora María con este asunto, hermano, pues comuníquese con ella y dele algunos datos que sepa por ahí. Amén. Así es de que Dios me los bendiga grandemente, hermano, y recuerde, en estos momentos difíciles sigamos manteniendo nuestra fe. Esa es la victoria de usted y en mí, la victoria que está en usted y en mí. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. Amén. Y las cosas que hay en el mundo, a través de la fe nosotros la vamos a vencer. Dios los bendiga, hermano, grandemente. Dios los guarde. Y gracias por estar allí conectados, escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Nos vemos después. Dios les bendiga.